Hemos creado una máquina autopropulsada por muelles que es capaz de generar energía eléctrica de manera ilimitada. ¿Quieres ver cómo la hemos fabricado? Quédate hasta el final del video y descubrirás todos los secretos. Fabricación de las piezas del cigüeñal. Comenzamos cortando una barra de acero diámetro 25 por 540 milímetros. Debemos mecanizar los extremos de esta barra en el torno. Ambos extremos tienen un agujero roscado a métrica 8. Ahora mecanizaremos un chavetero de 6 milímetros de ancho en la fresadora. Aquí tenemos 8 casquillos de acero de diámetro 35 por 25 milímetros con agujero de diámetro 25 milímetros. Mecanizaremos una superficie plana sobre estos casquillos. Ahora haremos un agujero en cada extremo de la pieza. Roscamos ambos agujeros a métrica 6. Estos agujeros servirán para introducir un espárrago roscado de métrica 6. Aquí tenemos 8 piezas de acero de 25 por 25 por 8 milímetros. Haremos un agujero de 6 milímetros en cada pieza. También cortamos 4 piezas de diámetro 25 por 75 milímetros. También mecanizamos una superficie plana en cada extremo. Y ahora taladramos un agujero de diámetro 6 milímetros en cada extremo. También haremos este agujero para que la cabeza del tornillo quede embutida. Hemos cortado estas 8 piezas de 25 por 45 por 5 milímetros. Hacemos un agujero de 6 milímetros en uno de los extremos. Y rebajamos este extremo
de manera que acople perfectamente en la superficie del rodamiento. Ahora introducimos este rodamiento en esta plantilla y fijamos estas piezas con tornillos. De esta manera quedan perfectamente alineadas y centradas en el rodamiento. Soldamos las piezas al rodamiento. Lo lubricamos con aceite hasta que gire perfectamente. Y así haremos 4 piezas iguales. Fabricación del bastidor. Fabricaremos la estructura con perfil cuadrado de acero de 40 por 40 milímetros. Ha de ser una estructura bastante resistente. Soldamos los perfiles. Cortamos 4 pletinas para fijar las patas. En cada pletina haremos un agujero roscado de métrica 8. Continuamos soldando más piezas de la estructura. Fabricamos también 2 piezas que servirán para fijar los rodamientos. Les mecanizaremos un agujero roscado de métrica 12 en cada extremo. Soldamos una pieza en cada extremo de manera que queden perfectamente centradas y alineadas. También soldaremos esta pieza que hemos fabricado y que servirá para fijar nuestra dinamo de 1 kilovatio. El proceso de soldadura requiere de un soldador experto para que no se deforme la estructura. Es muy importante que la estructura esté bien hecha para evitar desalineaciones del cigüeñal y grandes vibraciones. Ensamblaje del cigüeñal. Aquí tenemos todos los componentes del cigüeñal. Comenzamos introduciendo este anillo separador para centrar el rodamiento. Metemos este eje en el rodamiento e introducimos el otro anillo separador.
Introducimos en cada una de estas piezas un espárrago roscado de métrica 6. Fijaremos el eje con el rodamiento a este conjunto de piezas. Para ello utilizaremos un perno de métrica 6 por 35 milímetros. Y así es como debe quedar cada una de estas piezas. En total tendremos 4 piezas iguales. Ahora ensamblaremos todos los elementos en el eje. Comenzaremos introduciendo el eje en un rodamiento tipo UCP 205. Ponemos esta chaveta en el eje. Colocamos estas 4 piezas en el eje. Y por último, colocamos el otro rodamiento tipo UCP 205. Fijamos los rodamientos en la estructura de la máquina. Ahora debemos distribuir y alinear perfectamente cada una de estas piezas en el eje. Utilizaremos estos espárragos roscados para fijar cada pieza a 90 grados con respecto a la pieza anterior. El proceso de alineado debe hacerse meticulosamente, de lo contrario el cigüeñal no estará equilibrado y vibrará muchísimo. Continuaremos soldando todas estas piezas al eje. Ahora debemos cortar de esta forma el eje para que el rodamiento pueda girar libremente. Debemos repetir este proceso en cada rodamiento. Ya tenemos fabricado nuestro cigüeñal. Ahora vamos a fabricar los tensores para los muelles. Cortamos 8 piezas de 25 por 45 por 5 milímetros. En cada pieza haremos un agujero de 4 milímetros y la cortaremos así. También cortaremos 8 ángulos de 30 por 30 por 4 milímetros. Y debemos soldar ambas piezas de esta manera. En total haremos 8 piezas iguales. Vamos a colocarlas centradas y alineadas sobre la estructura. 4 piezas en cada lado. Vamos a desmontar la máquina para pintarla. Daremos una primera capa de imprimación. Y terminaremos con 2 capas de color rojo metalizado. Una vez ha secado la pintura, colocamos las 4 patas de goma.
y volvemos a fijar el cigüeñal. Ponemos la chaveta y acoplamos esta rueda de inercia de 30 kilogramos. Ponemos un tornillo en cada extremo del cigüeñal. Aquí tenemos los 8 muelles que propulsarán nuestra máquina. Continuaremos colocando cada muelle de esta manera. Hay que hacer bastante fuerza para tensarlos. Cuando coloquemos los 8 muelles, la máquina estará preparada para la primera prueba. Prueba de funcionamiento. Vamos a explicar cómo funciona esta máquina. Al darle un impulso inicial a la rueda de inercia, que está acoplada al cigüeñal, esta comenzará a girar. Durante la rotación del eje, las excentricidades del cigüeñal inducen un movimiento alternativo lineal en los muelles, produciendo ciclos sucesivos de carga y descarga elástica. Esta acción genera una oscilación armónica forzada en cada resorte, almacenando energía potencial durante la fase de compresión-extensión, la cual es luego reinyectada al eje en forma de energía cinética rotacional, gracias al retorno rápido y sincronizado de los resortes al punto de equilibrio. El sistema opera en una frecuencia de oscilación próxima a la frecuencia natural de los muelles, de modo que se produce un fenómeno de amplificación energética por resonancia, minimizando pérdidas mecánicas y maximizando la eficiencia del acoplamiento dinámico. La elasticidad del sistema, unida a la rigidez del bastidor, asegura que una fracción significativa de la energía almacenada en los muelles se transmita de nuevo al eje, reduciendo la necesidad de aporte energético externo una vez iniciado el ciclo. Si destensamos 2 de los muelles, rompemos el equilibrio de compresión-extensión, con lo que el movimiento giratorio se detendrá. Comenta si se te ocurre una manera más efectiva de frenarla. El comentario con más likes lo desarrollaremos en otro vídeo. Dale un like si te gusta esta máquina. Prueba de generación de energía eléctrica. Para completar nuestra máquina acoplaremos esta dinamo de 1 kilovatio de potencia. Mediante estos elementos transmitiremos el movimiento de la rueda de inercia a la dinamo y obtendremos una corriente eléctrica a través de estos cables. Fijamos la dinamo en el bastidor. Colocamos la polea y la fijamos apretando estos pernos. Ahora, mediante esta correa de transmisión, unimos la rueda de inercia con la polea. Ajustamos la tensión de la correa, bajando la altura de la dinamo. La máquina está terminada. Para la prueba utilizaremos este panel con 8 bombillas de 60 vatios. Las conectaremos a la dinamo a través de una regleta eléctrica.
De esta manera aprovecharemos la energía eléctrica que se genera encendiendo estas bombillas. Ya tenemos todo listo. La inercia de la rueda permite conservar el momento angular, incluso con el frenado magnético que ocasiona la dinamo. El diseño permite una sincronización entre la fase de liberación elástica y el punto muerto superior de cada biela, creando un impulso adicional justo cuando el par aplicado al eje es mínimo, compensando naturalmente la pérdida energética por fricción. Al alcanzar su velocidad máxima, el movimiento se mantiene estable y la electricidad generada alimenta este panel de 480 vatios. Vamos a medir el voltaje generado por la dinamo. Obtenemos 195 voltios de corriente directa. El voltaje se mantiene estable. Este prototipo no es tan eficiente ni genera tanta potencia eléctrica como nuestros anteriores prototipos Liberty Engine, pero hemos demostrado que funciona perfectamente. Dejaremos los enlaces de nuestros diferentes prototipos en la descripción del vídeo. La máquina no ha perdido velocidad en ningún momento. Los muelles siguen transmitiendo su energía al cigüeñal con mínimas vibraciones. Pero en el momento en que destensamos dos de los muelles, el sistema se detiene. Gracias a todos nuestros miembros por su apoyo. Hágase socio para apoyar nuestros vídeos. Comparte este vídeo y únete a la revolución energética.